Hola chicos, en esta oportunidad vamos a hacer el último ejercicio de tercera ecuación universal. Este va a ser un ejercicio de figura compuesta, ¿ok? El problema 26, el cual dice lo siguiente: la pieza rígida en forma de L está formada por dos barras de igual peso P, ¿sí? Entonces fíjense que acá vemos la pieza en forma de L que está formada por básicamente dos barras, la barra AB y la barra BC. Entonces, al estar unidas rígidamente y no existir un vínculo entre ambas, tiene la particularidad de ser una figura compuesta, ¿ok? Ya previamente hemos hablado de las figuras compuestas y las características de las mismas. Ok, siguiendo con el enunciado, los extremos A, C y el vértice D están en contacto con la superficie circular lisa de centro O y radio R, fija a tierra. Si la pieza inicia el movimiento por efecto de la gravedad y parte desde el reposo, desde la configuración mostrada, donde A, O y C están alineados en la misma vertical y OB es horizontal, determinar la velocidad angular de la pieza para el instante en que la barra BC pasa por la horizontal. ¿Ok? Entonces, lo primero que hacemos, como hemos venido haciendo hasta el momento, es identificar esa posición horizontal o identificar esa posición de interés, y es justamente en el instante cuando la barra BC pasa por la horizontal y esta es la barra BC, ¿sí? Entonces, esto que está acá en amarillo vendría siendo la posición final o la posición de interés. ¿Ok? Esto que está acá en amarillo. ¿Sí? Entonces, se tiene la posición inicial, que es esta que está acá en negro, y la posición de interés, que es la que está en amarillo. ¿Sí? Entonces, luego de eso, se procede a identificar el centro de masa de la figura compuesta. Recordemos que en las figuras convencionales, donde no es necesario aplicar esta fórmula, directamente se conoce que el centro de masa de un disco está en el centro, que el centro de masa de una barra está a L medios de la barra, en el centro de la barra. Pero cuando se trata de una figura compuesta hay que aplicar una fórmula, ¿ok? Hay que aplicar una fórmula para determinar el centro de masa de esa figura compuesta, porque cada figura compuesta tiene un centro de masa particular, ¿ok? Entonces, en esta oportunidad se va a identificar el centro de masa en la posición inicial y el centro de masa en la posición final. Ya más adelante vamos a identificar por qué es importante identificar el centro de masa en la posición inicial y en la posición final, ¿ok? Entonces, para la posición inicial se procede a identificar el centro de masa, ¿ok? Entonces, la fórmula para identificar el centro de masa es esta que está acá, ¿sí? X es, o la componente en X del centroide o del centro de masa, va a ser igual a X multiplicado por el peso sobre el peso total. Entonces, vamos a identificar X, ¿ok? Entonces, en el caso de AB, de la barra, de la barra AB, esa distancia X en la posición inicial va a ser igual a menos R medio, ¿ok? En el caso de Y, esa distancia va a ser R medios también. Ahora, ¿cómo se identifica X y cómo se identifica Y? X es la distancia que hay desde mi origen hasta el centro de masa de esa barra. Importante mencionar que el sistema de coordenadas que vamos a usar o el sistema de referencia va a ser X en Y, positivo hacia la derecha, y Y en J, positivo hacia arriba, considerando como origen O. ¿Ok? Este va a ser el origen. Por lo tanto, X es la distancia que hay desde O hasta el centro de masa, desde O hasta el centro de masa, hasta el centro de masa eh, de la pieza, pero proyectado en X, ¿ok? Que vendría siendo esta distancia que está acá. Y Y es la distancia que hay desde O hasta G,
pero proyectado en Y, que vendría siendo esta distancia que está acá pequeñita, ¿sí? Entonces, si en este punto, en G, yo trazo una horizontal y una vertical, eso justamente va a cortar a la mitad del radio de la circunferencia. Por eso es que Y es R medio positivo y X es R medio negativo porque esa proyección o esa distancia está ubicado hacia los X negativos. ¿Ok? Entonces, siguiendo la misma dinámica, para evaluar el caso de la barra BC, que es esta que está acá, esta es la barra BC, entonces se identifica el centro de masa de esa barra BC, que es esta que está acá, se traza una vertical, se traza una horizontal, y entonces para determinar X, viene siendo esta misma distancia que está acá, la distancia desde O hasta el centro de masa proyectada en X. Esa distancia viene siendo la misma R medios negativo porque al proyectarlo en X, fíjense que queda hacia los X negativos. Y en el caso de Y, queda también negativo, ¿ok? Queda también negativo porque lo estamos proyectando hacia los Y negativos, ¿ok? Entonces, vamos a borrar acá para estar un poquito más ordenados. Entonces, de esa forma, ya se tiene tanto X de cada barra como la Y de cada barra. Entonces, para determinar el centroide, simplemente se suma X, ¿ok? Entonces, si sumamos X, es considerar el X de la barra AB más el X de la barra BC. Y eso que dé como resultado va a dar X. Y ese es el que se va a sustituir acá en la fórmula. Entonces, al sustituir ese X acá en la fórmula, da como resultado que la componente X del centroide, del centro de masa en la posición inicial, va a ser igual a menos R medio. ¿Ok? Entonces, de igual forma, se aplica la misma fórmula para determinar Y o la componente Y del centroide. Pero ¿qué pasa? Que cuando se suma la Y de la barra AB más la Y de la barra DC, fíjense que como ambas tienen componentes, una positiva y una negativa, eso se anula, por lo tanto la componente vertical del centroide en la posición inicial es nula, ¿ok? Dando como resultado el centroide en la posición inicial va a ser igual a menos R medio en I, coma, 0 en Y, ¿ok? Y ya tenemos las componentes del centro de masa en la posición inicial. Ahora, en el mismo orden de ideas, se procede a determinar el centroide, pero en la posición final. Es importante mencionar, muchachos, que la longitud de la barra como tal no la dan de datos, ¿ok? Pero, sin embargo, se conoce que la distancia desde O hasta A es R, que es el radio de la circunferencia. La distancia desde O hasta B es R, que es el radio de la circunferencia. Y fíjense que acá se tiene un triángulo rectángulo, donde simplemente con aplicar Pitágoras, que no es más que la raíz de ambas componentes al cuadrado, entonces se determina que la longitud de la barra es raíz de 2 r al cuadrado o simplemente raíz de 2r. ¿Ok? Eh, entonces de esa forma se puede determinar la, la longitud de la barra. Entonces si yo quiero conocer, por ejemplo, la mitad de la longitud de la barra, eso dividido entre 2 es la mitad de la longitud de la barra, que viene siendo raíz de 2 r cuadrado sobre 2. ¿Ok? Entonces, en la posición final, recordemos que la posición final es la que anteriormente habíamos pintado como amarillo, que es esta que está acá. ¿Sí? En la posición final, ahora se va a intentar determinar el centro instantáneo de rotación. ¿Sí? Entonces, siguiendo la misma dinámica, se procede a calcular X de la barra AB. Entonces, la barra AB es esta que está acá, ¿sí? Cuyo centro de masa está ubicado justamente acá, ¿sí? Entonces,
La distancia en X viene siendo esta que está acá, que a su vez es la mitad de la longitud de la barra, ¿sí? Esa distancia paralela a este círculo que estoy colocando acá en rojo viene siendo la mitad de la longitud de la barra. Por lo tanto, la componente en X simplemente se puede decir que es menos raíz de 2r al cuadrado sobre 2. Sin embargo, la componente en Y es cero, porque fíjense que no tiene componente en Y. ¿Ok? El centro de masa de la barra AB está perfectamente y exactamente ubicado en la componente X. Por lo tanto, no tiene componente en Y. ¿Ok? Entonces, en el caso de la barra BC es todo lo contrario. En el caso de la barra BC, que es esta que está acá, el centro de masa queda ubicado exactamente aquí. Entonces, cuando se intenta determinar X, fíjense que el centro de masa no tiene componente en X, porque está ubicado exactamente en la vertical o exactamente en Y. Entonces, se puede decir que X es igual a cero. Pero en el caso de Y es la distancia que hay desde O hasta el centro de masa de la barra BC, que esa distancia viene siendo también en paralelo la mitad de la longitud de la barra, que en consecuencia es raíz de 2r cuadrado sobre 2. Negativo. ¿Por qué negativo? Porque recordemos que esa distancia está evaluada o está ubicada hacia los j negativos. Por lo tanto, el centroide en x va a ser igual a 0, que es este que está acá, más este que está acá, ¿sí? Dando como resultado prácticamente esto que está acá. Y eso es lo que se va a sustituir en la ecuación o en la fórmula para determinar la componente del centro de masa en X. Entonces, finalmente al sustituir eso, da como resultado que la componente en X va a ser igual a menos raíz de 2r cuadrado sobre 4. En el mismo orden de ideas, se intenta determinar la componente en Y. En el caso de Y, se suma tanto la componente de la barra AB, que era 0, que es este 0 que está acá, menos la componente de la barra BC, que es este valor que está acá. Se iguala, se suma o se resta y da como resultado que la Y va a ser igual a esta. Y este valor es el que se sustituye acá en la fórmula, dando como resultado finalmente que Y, que la coordenada en Y del centroide va a ser igual a menos raíz de 2r cuadrado sobre 4. ¿Sí? Y de esta forma se tiene el centro de masa o el centroide de la figura compuesta, pero en la posición final. ¿Ok? Fíjense que acá se coloca CI, que es centroide en la posición inicial, y CF, que es centroide en la posición final. ¿Ok? Entonces, como en la figura compuesta inicialmente tiene una posición y luego cambia a otra posición, y en esa segunda posición es donde permiten o piden calcular la velocidad angular. Entonces allí quiere decir que hubo un trabajo, hubo una fuerza que realizó un trabajo para que ocurriera ese desplazamiento. Entonces aplicamos esta ecuación, que es la ecuación del trabajo, donde indica que el trabajo de la posición inicial hasta la posición final es igual a K final menos K inicial, donde K inicial es igual a cero porque el enunciado indica que parte de reposo. Por lo tanto, queda como resultado esta ecuación que está acá. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se determina el trabajo total del sistema, se determina la K final, se iguala y se determina o se calcula lo que se necesita. En el caso del trabajo total del sistema, eh, cuando se hace el diagrama de cuerpo libre en la posición final, aparece una normal por acá, ¿ok? Una normal por acá, una normal por acá, pero las normales no hacen trabajo porque son perpendicular al desplazamiento. No hay fricción porque la superficie es lisa. Y la otra fuerza que hace o que actúa allí es el peso, ¿ok? Entonces, el peso sería la que hace trabajo y quedaría P por H, ¿ok? Quedaría P por H. eh, Como el peso total del sistema es 2P, porque es la sumatoria tanto del peso de la barra B como de la barra BC, entonces me queda P por H y este que está acá sería el trabajo total del sistema. Entonces, de esta ecuación simplemente hay que determinar H,
y al determinar h se sustituye acá y ya se tendría el trabajo total del sistema. En el caso de la tercera ecuación universal, esa ecuación se va a dejar en función de O, porque O actúa como un centro de rotación de la figura compuesta. Fíjense que siempre la figura compuesta va a girar en función de o va a rotar en función de O. Por lo tanto, O actúa como un centro de rotación, ¿ok? Entonces, si se coloca toda la ecuación en función de O, la velocidad en O, por ser un centro de rotación, es cero. Entonces, se eliminan dos términos, quedando como resultado que K final va a ser igual a un medio de I superior a ZZ por omega 21. ¿Ok? Un dato importante acá es que I superior ZZ hay que trabajarlo por separado. Hay que determinar I superior ZZ de la barra AB e I superior ZZ de la barra BC. Y la sumatoria de ambos momentos de inercia es el momento de inercia total del sistema. ¿Ok? Entonces, en función de eso, se procede a determinar I superior ZZ de la barra AB, que va a ser igual a un doceavo de la masa, P sobre G, por la longitud, que viene siendo la raíz de 2R al cuadrado, más el Steiner. El Steiner es la masa por la distancia que hay desde donde estoy aplicando momento, que es O, hasta el centro de masa de la barra AB, que viene siendo la misma mitad de la longitud de la barra. Si trazamos una paralela de acá, esta distancia desde O hasta G es la misma distancia que hay de la longitud, de la mitad de la longitud de la barra BC, que viene siendo raíz de 2 R cuadrado sobre 2 al cuadrado, ¿ok? Entonces, resolviendo toda esa ecuación, queda que I superior a ZZ de la barra AB va a ser igual a 2 tercios de PR cuadrado sobre 3. En el mismo orden de ideas, para determinar el I superior a ZZ de la barra BC, eso va a ser igual a un doceavo de la masa por la longitud al cuadrado, viene siendo la misma longitud, más la masa por la distancia que hay desde donde se está aplicando momento, que viene siendo O, hasta el centro de masa de la barra BC, que viene siendo esta distancia que está acá, o esta línea morada que está acá, que es raíz de 2R sobre 2. Acá sería positivo porque es una distancia, ¿ok? Simplemente es una distancia, no es un vector, es una distancia. Entonces, luego eso se eleva al cuadrado, se resuelve ese momento de inercia y pues al sumar el momento de inercia total del sistema, ¿sí? Da como resultado que eso va a ser igual a 4 tercios por PR cuadrado sobre G. ¿Ok? Entonces, eh, luego de eso vamos a intentar determinar la altura h. ¿Ok? Inicialmente, esta que está acá es el centroide. Este que está acá es el centroide en la posición inicial, cuya coordenada en X es menos R medios, ¿sí? Es esta distancia que está acá, y cuya componente en Y es cero. Por eso, justamente, el centroide está ubicado en la coordenada X, ¿ok? En la coordenada X. También se procede a ubicar el centro de masa en la posición final, ¿ok? El centro de masa en la posición final eh, se logra ubicar y queda más o menos como por acá, ¿ok? Más o menos como por acá en este punto. Entonces, el peso hace trabajo desde el centro de masa inicial hasta el centro de masa final, y esta línea negra que está acá viene siendo H, ¿ok? Entonces, básicamente, si se suma la componente vertical del centro de masa inicial más la componente vertical del centro de masa final, esa h o esa distancia o esa sumatoria o ese resultado que allí me dé es h. ¿Ok? Entonces, básicamente h, como yo lo que necesito es la distancia y no vector, va a ser la raíz de 2r cuadrado sobre 4. Que ese valor que está aquí es el que se sustituye en esta ecuación, que esta ecuación viene siendo esta, ¿sí? Simplemente estamos sustituyendo h y superó ZZ
y super ZZ es esto que está acá. Y pues al sustituir ambos valores, simple y llanamente se resuelve la ecuación y se despeja omega 21, que es la velocidad angular de la pieza, y pues finalmente se obtiene que la velocidad angular de la pieza para la configuración de interés o para la posición de interés es raíz de 2, 3, raíz de 2g, disculpen, es raíz cuadrada de 3 que multiplica raíz de 2g sobre 4r. ¿Ok? Entonces, básicamente está así el ejercicio. Ya hasta el momento terminamos con dinámica de cuerpo rígido, tercera ecuación, y pues en la próxima clase vamos a avanzar con lo que es el próximo tema a evaluar, que es el tema de equilibrio. ¿Ok? Muchísimas gracias y cualquier duda, ya saben, déjennos allí en los comentarios debajo del video. ¿Ok? Muchísimas gracias.